Muy bien, tenemos el privilegio de poder estar hoy grabando la lección desde este lugar tan hermoso de ICETES, como ustedes pueden ver ahí. Hoy me encuentro con David, uno de los estudiantes de la 11ª promoción de ICETES. Vamos entonces en esta ocasión poder dar inicio a este tema tan interesante de la escuela sabática, que es la continuación de la temática que hemos venido estudiando durante este trimestre acerca de la vida del Señor Jesús. Y vamos entonces a comenzar dando o pidiendo la bendición de Dios en una oración. Por favor, David. Querido Señor que estás en los cielos, pedimos tu Santo Espíritu en estos momentos, que puedas tú acompañarnos en este estudio de la lección de escuela sabática, que cada persona que esté viendo este video pueda quedar impregnada, Señor, con este mensaje. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, qué interesante poder compartir nuevamente con ustedes. Y hoy aquí en medio de la naturaleza me da más satisfacción de poder llegar a través de este medio. Tenemos una lección que vamos a tratar en el día de hoy y cuyo título es Yo soy la resurrección y la vida. Es la continuación de esta temática que hemos venido estudiando. Y esta lección está dividida, la pregunta número 1 y 2, con un subtítulo que dice El temor de los sacerdotes en sábado. La pregunta número 3 y la pregunta número 4 tenemos otro subtítulo que es Los soldados presencian el evento más grandioso. Y así tenemos la pregunta número 5 y 6 con un subtítulo que dice Tergiversando la verdad. Y el último subtítulo, que es la pregunta número 7, Las promesas cumplidas. Muy bien, entonces vamos a mirar la introducción. Cuéntanos, David, ¿qué podemos hablar acerca de la introducción de esta lección? El espíritu de profecía hace su aporte en este pedacito de la introducción, mencionando acerca de la resurrección del Señor Jesús. La esperanza del cristiano se encuentra a lo largo de la vida del Señor Jesús, pero la victoria está allí, en la resurrección del Señor Jesús. Allí es donde encontramos la esperanza. Todas las personas que han perdido un ser querido y todos los que vayamos a padecer la muerte, tenemos que tener la seguridad de que aquel que venció la muerte un día va a regresar por nosotros y nos va a levantar. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta que dice, aunque Jesús estaba descansando en la tumba, ¿qué temor atormentaban a los sumos sacerdotes y a fariseos el día siguiente? Por lo tanto, ¿qué le pidieron al gobernador romano hacer? Vamos a escuchar la respuesta a esta pregunta a través de Milena, que está también con nosotros. Al día siguiente de la muerte del Señor Jesús, vienen los líderes del pueblo, que eran los sacerdotes y los fariseos, a hacerle una petición a Pilatos. La petición que ellos querían hacerle era que por favor le prestase unos hombres para que protegieran el sepulcro. Y pues Pilatos le concede esa petición, y el propósito por el cual ellos lo hacían eran porque tenían miedo que el Señor Jesús resucitase. Y al él resucitar confirmaban que él era Dios, que él era el Salvador del mundo y que ellos eran los culpables de su muerte. Bien, agradecemos a Milena por su aporte tan interesante en el cual nos hablaba acerca del temor que tenían los judíos, y ante ese temor que ellos tenían de la resurrección del Señor Jesús, qué triste poder encontrar que no guardaron el sábado. Estaban preocupados, estaban angustiados de poder encontrar que ahora había un asunto que el Señor Jesús podía resucitar. Ya habían cometido un error de crucificarle y ahora ver que seguramente podía resucitar, y eso les causaba una preocupación muy grande a ellos. Es interesante cuando nosotros nos detenemos en esto y encontrar de que muchas personas en ese sábado o en ese fin de semana habían venido en busca del Señor Jesús. Muchos le preguntaban a los sacerdotes dónde estaba Jesús. Otros traían enfermos, habían venido de muy lejos con enfermos que querían que el Señor Jesús les sanara. Y por eso preguntaba, ¿dónde está el sanador? Y resulta de que no le daban respuesta. Habían tratado de ocultar el juicio del Señor Jesús y tenerlo oculto, todo lo que había pasado esos días, para que las personas que escuchaban o fueran a escuchar esta situación de pronto no se colocaran en contra de ellos.
Pero sin Cristo la tierra era tiniebla y oscuridad. Había lamentos, había tristeza en el pueblo de ver que ya no tenían al Señor Jesús, aquel que había sanado, aquel que había aliviado sus tristezas. Ya no estaba, lo preguntaban por todos lados. Entonces, esto era triste en este momento. Tuvieron que ahora buscar quizás cómo callar a las personas. Tanto fue que colocaron un poco de soldados a la entrada del templo para que no entraran las personas allí, porque era mucha la agitación que había. También podemos recalcar que era en día sábado, cuando ellos se acercan ante Pilato a hacer esta petición. Vemos entonces que los líderes de la iglesia, el Sanedrín, no le interesa transgredir el sábado, ya que venían con una serie de pecados y ahora transgredir el sábado les parecía algo menor. Entonces es de recalcar cómo una persona que lleva una vida pecaminosa, una vida constante, una serie de pecados, llega entonces la parte del sábado y la ignora por completo. Podemos entonces ahora pasar a la pregunta número 2, pastor. Sí, señor. La pregunta número 2 nos habla de la siguiente manera. Dice, ¿concedió al gobernador su petición? ¿Qué colocaron frente a la tumba para asegurar de que nadie pudiese llevar el cuerpo de Jesús? Bien, vamos en esta pregunta entonces a pedirle favor a Giovanna, quien nos va a hacer el comentario de esta pregunta. Vemos cómo el gobernador romano le concede la petición a los sacerdotes. En la tumba donde se albergaba el Señor Jesús, pusieron una roca, la cual estaba sujetada de extremo a extremo con unos lazos, pero además pusieron el sello romano. Quitando ese sello era únicamente que podían ellos quitar la roca. Pero además de eso pusieron una guardia de 100 soldados con el objetivo de que no pudieran robar el cuerpo del Señor Jesús. Pero los soldados tenían temor dentro de ellos, y era de que el Señor Jesús volviera a la vida y se les pudiera escapar. Y por eso hicieron todo esto y hicieron esta petición al gobernador. Damos muchas gracias a la hermana Giovanna Morales, estudiante de ICETES, por este aporte tan importante. Yo quiero recalcar, pastor, 2 puntos de vista: el mundo visible y el mundo invisible. El miedo que movía a los sacerdotes los llevó a hacer cosas exageradas. Por ejemplo, mandan a poner la roca por los romanos, ponen un lazo, ponen además el sello romano que debía ser respetado, y ponen 100 soldados. Un número bastante exagerado, pastor, para un solo individuo, un hombre entonces que le tenían miedo. Además, este sentimiento de temor no estaba solamente en el mundo visible, sino en el mundo invisible también estaba este sentimiento. Estaba allí Satanás liderando la escolta también con los demonios, rodeando la tumba, pero habían seres divinos, seres santos. Estaban los santos ángeles también esperando el momento de la resurrección del Señor Jesús. Bien, así es. Aquí que vamos a encontrar algo interesante, y es que lo imposible seguramente ante la parte humana se hace posible con el poder de Dios. Así como esos soldados, todo este asunto que nos cuenta David, se dio en ese momento para proteger esa tumba. Muchas veces también este mundo quiere también colocarnos, atraparnos seguramente con muchas cosas, pero vamos a ver en el transcurso de la lección cómo poder hacer que lo imposible para el ser humano se haga posible en las manos de Dios. Muy bien, entonces vamos a continuar, y en esta parte entramos a ese subtítulo que dice: los soldados presencian el evento más grandioso. Y la pregunta número 3 dice: ¿qué sucedió mientras todavía era oscuro? ¿A quién hizo salir el ángel después de retirar la piedra? Es interesante poder notar acá que eran las horas de la madrugada, todavía estaba oscuro, cuando de pronto se ilumina al lado de la tumba del Señor Jesús, allí donde estaban todos esos soldados romanos. Pero allí pueden ellos presenciar esas palabras más hermosas de poder ver cuando el Señor Jesús pudo resucitar, cuando el ángel le dice, cuando aparece ese ángel poderoso, ese ángel que está allí en el lugar de Luzbel, de Satanás, y baja hasta la tumba, se une también con aquellos que estaban allí desde el día anterior también acompañando ese momento, y estaban allí cuidando la tumba. Y cuando aparece ese ángel,
y entonces le dice, tu padre te llama, ven ahora Jesús salir de la tumba. Y qué interesante, me llama la atención cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Aquí está el título de la lección, yo soy la resurrección y la vida. Esas palabras tan hermosas y esa declaración en el cual mostraba que la tumba o la muerte era vencido cuando él dice, yo soy la resurrección y la vida. Vamos en este momento a tener un comentario también a esta pregunta por Jason Camacho, otro estudiante de ICETES. Hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos por fe, aunque no puedan ser explicados. Como podemos observar en nuestro texto introductorio en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 3 y 2, el apóstol Mateo no es muy claro ni específico en el asunto que se le dio a este ángel. Cuando observamos el libro de Marcos, especialmente en el capítulo 16, podemos notar claramente que a este ángel se le encomiendan varias tareas. Debemos de observar también claramente que alrededor de la tumba de Jesús no se encontraba vacío. Habían 100 soldados romanos encomendados por Poncio Pilato. Había una hueste increíble de ángeles infernales y aparte de ello, los ángeles más poderosos del cielo estaban acompañando el cuerpo de Jesús. Mi pregunta es, ¿cuál era entonces la gran misión que tenía este poderoso ángel enviado del cielo? Cuando tomamos el manuscrito 94, escrito en 1897 por la hermana Elena Harmon de White, allí ella expresa claramente que lo que dice Marcos, lo que dice Mateo, se están relacionando y dicen una y la misma cosa. Cuando cogemos los comentarios de Flavio Josefo, encontramos tres cosas importantes. Primero, Dios le envía para que en el momento de llegar dé luz y poder al momento de la escena. Aparte de ello, le da la misión de correr la puerta y Mateo dice que se sentó encima de la tumba. ¡Qué maravillosa promesa! Aquel que había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquel que había dicho, yo destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré de nuevo, estaba vivo. En esta escena de la resurrección del Hijo de Dios se deja una imagen viviente de la escena que pronto se traerá al mundo con la resurrección general desde el justo Adán hasta el fin del tiempo. Podremos ver con nuestros ojos, tocar con nuestras manos y abrazar con nuestros brazos a nuestros seres más queridos que han sido arrebatados por la muerte. Qué gran promesa la que Dios ha hecho a la humanidad. La tumba de Buda y Mahoma se encuentran cerradas y sus cuerpos yacen allí sin vida, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo se encuentra totalmente vacía. Podemos decir en pocas palabras que este es el acto más relevante para la historia de la humanidad. Damos muchas gracias a este apunte de nuestro hermano Jason Camacho. Y ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta ya nos habla de un efecto. ¿Qué efecto tuvo la aparición del ángel en los guardias? ¿Qué produjo en estas personas? ¿Qué suceso además vieron los ángeles con sus propios ojos? Y pastor, quiero que esta pregunta podamos darle respuesta en compañía del hermano Gustavo Alcócer. Analizaremos en esta pregunta 4 el efecto que tuvieron los soldados cuando el ángel Gabriel bajaba como un gran relámpago hacia la tierra. Primero, hubo un terremoto. Segundo, fue quitada la roca allí del sepulcro. Y tercero, ellos pudieron analizar y pudieron ver que el Hijo de Dios se levantaba y era resucitado. Pero ellos tuvieron que analizar todo eso para poder dar testimonio a las personas de que el Hijo de Dios había resucitado. Ahora, ese efecto que hubo allí fue un efecto de miedo. Cayeron casi muertos, dice el Evangelio de San Mateo. Pero cuando el Hijo de Dios venga en gran majestad, la pregunta es, aquellos que le traspasaron, ¿qué temor tendrán cuando lo vean con millares y millares de ángeles? Y cuando la tierra se mueva como un borracho, y cuando allí entonces los cielos se enrollen como un pergamino, el efecto que tuvieron fue de temor. Pero cuando Él venga por segunda vez va a ser aún peor. Damos muchas gracias al aporte del hermano Gustavo y queremos recalcar también aquí, como dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquellos soldados que se burlaron de él, que lo escupieron,
que lo crucificaron y aún que lo vieron resucitar, ellos también van a resucitar para verlo venir en gloria. Pero pastor, ¿qué más podemos recalcar de esta experiencia de los soldados en ese momento? Me llama mucho la atención esa parte cuando la nota nos muestra de aquellos soldados precisamente que estuvieron allí durante todo el evento del juicio del Señor Jesús. También participaron en aquellas palabras que quizás le decían al Señor Jesús, le escupieron, quizás se burlaron también y ahora estaban allí todavía en ese momento cuando el Señor Jesús resucitó. Y poderle ver con sus propios ojos ahora aquel que habían hecho tantas cosas el día anterior, o los días anteriores, el viernes especialmente, y ahora cuando se levanta de la tumba y pueden ver que Él es el mismo, aquel que habían crucificado, ¿no? Por eso dice, la nota dice, lo vieron y oyeron también sus palabras. Y esta es la experiencia, como dice David, que es lo que irá a pasar también seguramente, no solamente en los soldados, sino en nosotros. Si hemos despreciado al Señor Jesús, o en las personas que han desechado al Señor Jesús, y ahora poder verlo venir en las nubes de los cielos, los soldados pudieron verlo resucitar, pero ahora cuando venga por segunda vez. Bien, vamos entonces a pasar a la quinta pregunta. Esa quinta pregunta tiene un subtítulo que dice, tergiversando la verdad. Y la pregunta número 5 dice, ¿a quién informaron los guardias inmediatamente sobre la sorprendente noticia de la resurrección de Jesús? ¿Cómo reaccionaron los sacerdotes y ancianos ante esto? Vamos a preguntarle a esta pregunta a Derly Soto, quien nos va a comentar la pregunta número 5. Me llamó bastante la atención en esta pregunta, era la acción de lo que tomaron los soldados. Ellos estaban tan impresionados de lo que había sucedido, estaban anonadados de una especie de situación que jamás habían visto, levantarse un muerto de la tumba. Cuando ellos empezaron a proclamar esta gran verdad, entonces los principales sacerdotes los llamaron, les preguntaron qué había sucedido y decidieron entonces tergiversar la verdad, tapándola de una manera, dándole dinero a las personas, a estos soldados, para que no hablaran del tema que habían acabado de ver. Damos gracias a la hermana Derly Soto por su maravilloso aporte en esta pregunta. Quiero recalcar, pastor, la mentira. La mentira que inicialmente proponen y promueven estos sacerdotes, los líderes de la iglesia de aquel entonces, las personas que tenían aparentemente la verdad, pero ahora de la verdad, ahora empiezan a predicar una mentira. Y esta mentira es depositada en manos de los soldados romanos. También es de recalcar que cuando un romano, pastor, se dormía en su lugar de vigilancia, ellos recibían severos castigos. Además, incluso hasta la muerte podrían ellos acarrear por este tipo de actividades. ¿Qué más podemos recalcar acá, pastor? Bueno, David, yo creo que aquí podemos decir lo siguiente, y me llama mucho la atención en esta parte cuando lo que decía Derly también, acerca de cómo los soldados fueron y iban en el camino y iban hablando de lo que había sucedido. Era algo que los motivó a comenzar a expresar la experiencia que habían tenido, y había sido algo tan extraordinario que no podían callar. Esto me muestra también de que toda persona que tiene un encuentro con el Señor Jesús no puede callar, y eso es lo que vemos en muchas de las experiencias de los milagros que hizo el Señor Jesús. Entonces presentaban la palabra, contaban las experiencias. Aparte de eso, ellos pudieron testificar, como dice la nota, fue el Hijo de Dios que fue crucificado, decían a las personas. O sea que habían visto a este hombre que había aparecido, su semblante, su rostro, la forma como había resucitado. Entonces no podían decir otra cosa, sino fue el Hijo de Dios que fue crucificado. Eso podían confesar ellos. También hay algo más, y es que el rostro de ellos también mostraba que habían estado cerca del Señor Jesús. Había algo extraño, dice la nota, o sea que ellos podían comprobar que había el momento de la aparición del Señor Jesús, había un asunto que había cambiado en la vida de ellos, su rostro lo estaba reflejando. Eso mismo sucede también en la vida de cada uno de nosotros, cuando nos encontramos con el Señor Jesús, cuando contemplamos al Señor Jesús. Seguramente, aparte de hablar de Él, nuestro rostro también debe reflejar la experiencia que hemos tenido
de haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. Pastor, muchas gracias por este apunte. Queremos pasar a la pregunta número 6. La pregunta número 6 nos dice así: ¿qué hicieron los líderes judíos para minimizar la propagación de la noticia más grandiosa de todos los tiempos? ¿Qué hicieron estos líderes para callar esta noticia de la resurrección de Cristo, la esperanza del mundo? ¿Qué hicieron estos líderes de iglesia? Muy bien, David, vamos a preguntarle para esta pregunta a Esteban Soto. Él nos va a dar una respuesta acerca de esta interesante pregunta que yo creo que es una parte muy fundamental dentro de la lección, porque es la noticia más grandiosa de todos los tiempos. En la pregunta 6 nos declara el apóstol Mateo cómo los líderes judíos persuadieron a la guardia romana y les dijeron que no testificaran de aquellos sucesos que estaban allí, que habían ocurrido allí en Jerusalén. De lo contrario, serían gratificados con una gran suma de dinero. En el versículo 15 del Evangelio de Mateo, finalmente los soldados aceptaron esa suma de dinero. Hicieron lo que les había ellos pedido, declarando que los discípulos habían venido en la noche y habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo, dando un falso testimonio, engañando al pueblo y así arriesgando sus propias vidas. Pero ¿les valdría algo hacer esto? ¿Hablar esta gran mentira? Dios le dio la esperanza jurándole a David en la antigüedad que resucitaría de la tumba. Cristo lo confirmó al tercer día y hoy nos da la seguridad a cada uno de nosotros que Él va a venir por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Damos las gracias al hermano Esteban. Pastor, pero esta pregunta nos recalca también acerca de los líderes, acerca de ese sumo sacerdote. ¿Cuál fue la reacción de ese sumo sacerdote al escuchar ese testimonio? Bueno, yo creo que aquí en esta nota hay algo interesante en el cual dice: los rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. ¿Hasta dónde llegaron? O sea, para ellos era algo muy terrible ver esa condición o esa situación que estaba sucediendo a su alrededor. Y por eso entonces sus rostros parecían de muertos, porque estaban sorprendidos. Y aquí dice: Caifás procuró hablar, pero sus labios se movieron, pero no expresaron sonido. O sea que quedó mudo por un momento. Y allí fue después, cuando despertó, cuando pudo hablar, fue que cuando ofreció dinero a los soldados. Y como siempre, lo que hace el dinero para poder sobornar, para comprar, para hacer ciertas cosas ilícitas. Y eso sucedió en ese tiempo, ¿no? Con dinero ilícito, entonces estaban comprando y haciendo que los soldados dijeran una mentira, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió en ese momento, cuando ellos estaban sorprendidos y preocupados de esa situación. Muchas gracias, pastor. Hemos llegado ya a la última pregunta. Tiene un subtítulo que dice: las promesas cumplidas. Esta pregunta dice así, pastor: ¿cómo se cumplieron las palabras de Jesús y muchas profecías mediante la resurrección? ¿Qué efecto tuvo este evento, el más grandioso de todos, en los discípulos? ¿Cómo afecta esto a nuestra fe? Me gustaría, pastor, que pudiéramos darle el espacio a Juan Manuel, un estudiante de INCETES que también quiere hacer un aporte en este momento. Muy bien. Un suceso que impactó la vida del pueblo judío por los años siguientes hasta hoy es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Miramos que este acto ya había sido mencionado por los profetas y también mencionado por nuestro Señor Jesús. Los dirigentes gubernamentales y religiosos procuraron retener a nuestro Señor Jesús en la tumba, pero era algo que era imposible. Aquel que ha puesto la vida tenía poder para tomarla, saliendo victorioso. Puedo mencionar que la victoria sobre el pecado, más que estar en la muerte de nuestro Señor Jesús, está en la resurrección. Aquel que venció la muerte nos ha prometido de que vendría otra vez a esta tierra por cada uno de sus hijos. Aquellos que han muerto fielmente en el Señor, esta promesa les será hecha. Y podremos proclamar: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y podemos morar eternamente para siempre al lado de nuestro Señor Jesús. Damos muchas gracias al hermano Juan Manuel por este apunte. Pero pastor, ¿qué más nosotros podemos anexar acerca de las promesas cumplidas?
¿Y qué más nosotros podemos recalcar sobre las promesas para nuestro tiempo? ¿Qué esperanza tienen las personas al leer acerca de estos acontecimientos que han pasado y acerca de las cosas que vendrán? Muy bien, David, yo creo que aquí podemos mirar algo interesante, y es que a los discípulos y a las personas que seguían al Señor Jesús, Él les hizo promesas. Y esas promesas, como ya ha sido mencionada, era de la resurrección del Señor y de que el tercer día resucitaría. Muchos no la entendieron, pero los que pudieron entender esas promesas pudieron regocijarse ahora en la resurrección del Señor Jesús. Hoy también tenemos muchas promesas para este tiempo. Dios ha prometido para el final de la historia de este tiempo también. Una de ellas, la más grandiosa, es la segunda venida del Señor Jesús. Y en esa segunda venida del Señor Jesús hay muchas pruebas que muestran que está muy pronto a venir. Y así como en el primer advenimiento vemos entonces las promesas cumplidas al pie de la letra, cómo se fue cumpliendo una a una, y hoy también podemos tener la seguridad en las promesas del Señor Jesús que se irán a cumplir muy pronto también en nuestro tiempo. Así que esta lección nos trae muchas cosas interesantes para nuestra vida y cómo podemos aprender de cada parte de esta lección. Pero me llama la atención ese título que dice: yo soy la resurrección y la vida. Hoy también Jesús nos dice, a cada uno de nosotros, David, nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Esta resurrección y la vida es Jesús. Y qué interesante cuando nosotros podemos encontrar que Él fue la resurrección, que Él es la resurrección y será la resurrección cuando también va a resucitar a todos los justos. Entonces podemos concluir en esta lección en la cual tenemos promesas maravillosas que no podemos descuidarlas, no podemos de pronto dejarnos llevar por otras cosas como los sacerdotes, como los judíos, aquellos que de pronto por el dinero, de pronto por la envidia, tuvieron que crucificar al Señor Jesús y perdieron esas promesas de Dios. Hoy Dios nos ha dado también la oportunidad de conocerle, poderle aceptar en nuestra vida y poder también contemplarle muy pronto como nuestro Salvador cuando venga por segunda vez. Dios nos pueda bendecir y su gracia divina pueda también colmar el estudio de esta lección, y esperamos también que ustedes lo puedan disfrutar, donde quiera que puedan escucharlo, puedan disfrutar y podamos vernos otra vez en otra ocasión en un estudio más de estos interesantes temas. Vamos a hacer una oración para poder concluir. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado en este lugar de incerteza, aquí con estos jóvenes que están deseosos de salir a los campos también a realizar la obra que tú les has encomendado. Te rogamos, Señor, tu bendición también para este instituto, bendición también para el estudio de esta lección, que las personas que puedan escuchar también puedan ser llenas de tu Santo Espíritu, que tú puedas tocar los corazones y así de esa manera podamos todos juntos prepararnos para el encuentro contigo. Gracias por esta lección y te rogamos tu gracia divina para que pueda transformar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias y muchas gracias, David. Gracias, pastor, a usted.